sea gloria y honra y alabanza. Amén. Doy gracias a Dios por el privilegio que me permite de poder estar en este lugar presente con salud y vida. Amén. Gracias a mi pastor que me cede también el privilegio de poder dirigirme con esta palabra que Dios tiene para nosotros. Día a día Dios nos enseña, ¿verdad? Vamos a ir buscando ahí en el libro de Hechos, capítulo 12. El versículo vamos a estar considerando del 1 al 12, pero vamos a leer solamente 5 por el momento. Mediante vamos hablando, escudriñando más la palabra del Señor. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Amén. También felicitamos a los padres, el Día de los Padres. Que Dios les bendiga y les siga dando más fuerza para seguir llevando esta familia en pos de la presencia de Dios. Amén. Las visitas también, y así algún amigo que se encuentre entre nosotros es bienvenido a la casa del Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor en Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Sigue bendiciendo, Dios eterno, ya que desde muy temprano tú nos has hablado, Señor, y sigues de la misma manera enseñándonos para que podamos, Señor, seguir luchando y tomando, Señor, todo recurso, Señor, toda herramienta para poder seguir luchando y viendo siempre la victoria que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nos bendigas aún más en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Mientras meditaba en esta palabra, yo quiero que usted le diga a su hermano y le extienda su mano y le diga: habla con Dios. Habla con Dios. Usted sabe, siempre cuando estaba considerando esto, me acuerdo en una situación en la que me encontraba, en la cual hablamos de papeleos personales, de identidad, y tenía un problema, pero le hice saber a una de mis tías, hermana de mi papá, y entonces me dice ella: déjame hablar con el que dirige el control ahí en la institución. Entonces ella tenía ahí cuello, como decimos nosotros, y ella habló y le dijo: esta situación es así y así. Entonces él le dijo: no se preocupe, todo va a estar bien, yo me encargo de eso. Al tiempo todo fue solucionado, todo en regla, y entonces pude ver como también Dios usó a esta persona, no usando como algunos, dando mordidas o esto, no, todo fue legal. Todo fue legal, porque Dios también se glorifica en lo justo. Amén. Y entonces dije yo: bueno, cuando uno habla con una persona que tiene cierto nivel quizás, o cierto puesto, por medio de esa persona puede obtener un beneficio. Entonces también estaba meditando y digo yo: ¿cómo es Dios también? Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, como hablaba con un joven que le estaba predicando la palabra de Dios, le digo yo: tú tienes que hablar con Dios como estoy hablando contigo. Tienes que expresarle, porque es de la única forma cuando el Padre
puede saber qué situación está pasando su hijo. Su hijo tiene que decirle toda situación: padre, me pasa esto, necesito esto y lo otro. Y entonces el padre de familia viene y trata en la área que su hijo está necesitando. Y entonces me profundizaba más, y es una realidad que cada vez yo he aprendido en mi experiencia. Quizás no lo he dicho, parece que sí. Yo desde los 7 años no me crecí con mi padre, solamente con mi madre, pero he aprendido que toda queja, toda situación, se la he llevado a la presencia del Señor. He sabido refugiarme en momentos de tristeza, en momentos de enfermedad, en momentos de crisis, a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque sé que ahí encuentro bendición para mi vida y fortaleza para mi vida también. Y bendición si la necesito. Entonces es ahí donde he aprendido que hablando con Dios es que se solucionan los problemas. Hablando con Dios es que va a haber cambio en tu vida. Hablando con Dios es que tú vas a conocer quién es Dios en tu vida, quién es Dios en la vida nuestra, que Él es grande, poderoso, fuerte. Él hizo el cielo y la tierra, dice su palabra, y hizo todo lo que hay en ellos. Entonces es así como si usted tiene un amigo, usted no lo va a conocer si no habla con él. No va a saber su comportamiento, no va a saber cuál es su carácter. Pero si usted habla y lo trata, usted va a conocer que su amigo es bueno o también es malo. ¿Ah? Pero en este caso estamos hablando del amigo de amigos, de Jesús de Nazaret, del que vino hace más de 2000 años y dijo: voy a entregar mi vida para perdonar los pecados de estos. Voy a entregar mi vida porque los amo. Voy a derramar sangre porque esta es la única forma que estos que están destituidos de la gloria de Dios puedan volver a mi presencia por la sangre que derrame en la cruz del Calvario. Y es por eso que estamos aquí. Los que hemos entendido la grandeza de Dios, no nos quedamos tirados, no nos quedamos amedrentados, seguimos adelante, porque sabemos que adelante está la victoria, sabemos que adelante está el triunfo, sabemos que adelante va el Maestro, guiándonos paso a paso hacia la victoria. Y por eso decía, hablando con Dios. Si tú estás enfermo, habla con Dios. Hay muchas personas que cuando están enfermos, y es una bendición, los doctores, la ciencia es una bendición, pero van y como el doctor puede darle una medicina a un paciente, es hablando y diciéndole todo. Pues yo he aprendido que en cualquier situación voy a la presencia de Dios y hablo. Usted sabe que orar es hablar con Dios. Entonces cada día que pasa debemos de hablar con Dios, decirle: Señor, gracias por la vida que me das, gracias por el trabajo que me has dado, gracias por la salud que me das, gracias por mi padre, por mi madre, gracias por mis hermanos. Darle gracias a Dios, hablar con Él y decirle: qué bello tú eres, Señor, conmigo que me rodeas de bendición. Y es por eso que yo vivo agradecido con Dios. Y puedo decirle a otras personas que Dios es fiel. El primero de este mes tenía 3 días con un fuerte dolor en esta parte. Y estaba, yo casi no me gusta decirlo a nadie, cuando me encuentro en situaciones así, parece que aprendí a mi madre, que solamente corría a la presencia de Dios. Y ahí Dios le daba la salud. Pero en esta ocasión dije yo, bueno, en otras ocasiones me he puesto la mano y digo: Señor, sáname, necesito que tú me sanes. Dios ha sanado mi cuerpo y me he declarado sano en el nombre de Jesús. Pero en esta ocasión fue diferente, porque dije yo, bueno, Señor, llore, y siempre el dolor ahí. Pero entonces dije, bueno, Señor, yo creo que si el pastor pone su mano y ora por mí, yo voy a ser sano. Yo solamente le comenté al pastor y estábamos hablando, y yo, otras personas me decían: bueno,
quizás es necesario que vayas al doctor. Y es bueno eso. Esa es mi experiencia. No voy a decir después el hermano Alexis no fue al doctor y yo también no voy a ir. Y si se muere, imagínense, le van a echar la culpa al hermano Alexis. Pero esa es mi experiencia. Y entonces vine a la iglesia poco ahí con malestar, pero yo siempre levanto mis manos, porque eso no impide que yo alabe al Señor. Eso no debe de impedir levantar mis manos y darle gracias a Dios. Eso no debe de impedirme de que yo le dé gracias a Dios, aunque esté en la enfermedad, aunque esté en el dolor, aunque esté en la crisis. He aprendido mediante escudriñando la palabra de Dios, mediante visto hombres de Dios que han levantado sus manos, aunque han estado en crisis, aunque han llegado el debate, aunque le ha pasado problemas, pero he visto hombres y mujeres que han levantado sus manos y es de esa forma que han recibido victoria de parte de Dios, han recibido sanidad para su cuerpo, han recibido fuerza para seguir hacia adelante y proclamando la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra por los siglos. Entonces vine y el pastor me dice, ¿le duele ahí o allá? Me estaba preguntando. Le digo yo, no, es aquí. Tenía 3 días con ese día. Entonces, Dios mismo le reveló a él. Yo no le dije que él orara, y yo solamente le hice saber que me sentía un poco mal. Entonces él me dijo, vamos a orar. Parece que muchos estaban aquí. Y puedo testificar que en ese momento, cuando él puso su mano y oró, y en el nombre de Jesús reprendió la enfermedad, sentí algo que yo no lo puedo explicar. Yo sé que también el pastor lo experimentó, porque él lo dio testimonio también de eso. Sentí como que me estaba succionando algo de ahí, y salió hacia afuera, sentí yo. Entonces me sentí bien, pero usted sabe que Satanás siempre es astuto. El siguiente día me llega más fuerte todavía y le dije, Satanás, yo sé por dónde vienes. Porque también he escuchado cuando dice el pastor que siga declarando que es sano. Que aunque quizás Satanás, como le llegó a él cuando Dios le sanó del corazón, entonces él testifica de esa manera de que yo, bueno, Señor, yo sentí que algo tú sacaste de ahí, yo no sé, porque no tengo diagnóstico de doctor, pero sentí que salió el mal que estaba en mi cabeza. Entonces, por eso ahora yo le doy gloria a Dios y estoy aquí sano, fortalecido, porque Dios al que le habla le escucha, y aunque esté con la soga al cuello, debe de hablar con papá Dios, y Él sabrá darte la salida, Él sabrá levantarte aunque estés caído, Él sabrá darte la medicina para tu cuerpo, porque solamente Él conoce el interior del hombre. Nadie en esta tierra conoce la ansiedad tuya, pero Dios es espíritu. Entra en tu profundidad, entra hasta los tuétanos a través de la palabra y da vida al que está muerto, da salud al que está enfermo. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Y son muchas bendiciones que Dios me ha dado, y por eso me siento agradecido con Él. Porque Dios es grande, es poderoso, es eterno. Si usted habla con Él sinceramente, abriendo su corazón, porque a veces muchos hablamos y dicen, Señor, esto y lo otro, pero no nos profundizamos, no abrimos nuestros corazones. Muchas veces corremos a los amigos y le decimos, mira, esto y lo otro que tiene, que mi esposo, que mi hijo y que lo otro, que hay problemas y esto. Se abren el corazón hacia el amigo, pero nunca corren primeramente a la presencia de Dios, a decirle, papá Dios, mira, yo tengo, aunque Dios ya lo conoce, pero Dios quiere que tú lo expreses con tus labios, y cuando tú lo expreses también levantes tus manos y le sigas dando gloria, porque Él se merece toda gloria y toda alabanza de los siervos de Dios. En este
nos habla acerca que en ese entonces Herodes el Agripa I, nieto de Herodes el Grande, cuando Jesús nació, él estaba gobernando. Este hombre, esta familia tenía de nombre que eran judíos, pero ellos eran edomitas. Pero nos habla la palabra de Dios que este hombre mandó a matar a Jacobo, uno de los 12 discípulos, los cuales Jesús llamó durante su ministerio en la tierra. Jesús lo llamó y este discípulo fue muerto a espada. Este rey vio que el pueblo se alegró y se gozó, porque los judíos estaban en contra de aquellos llamados cristianos o hombres de Cristo, y por esa causa arremetían contra estas personas que andaban diciendo: Jesús, el Nazareno, el que ustedes crucificaron, ese es el Salvador del mundo. Ese es el que se vino de su gloria y se encarnó para revelarnos la salvación, para perdón de pecados y para salvación de la raza humana. Y eso ofendía a ciertos grupos religiosos como los saduceos, y ellos se levantaron y entonces echaron manos sobre algunos de los que servían a Jesucristo, de los que andaban predicando que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo perdona pecados. Entonces el rey se sintió complacido, quizá dijo: hoy voy a ganar más presidencia, más honores, el pueblo me va a apoyar. Y entonces vemos que él envía a apresar a Pedro. El apóstol Pedro, ya ellos con su experiencia en el Pentecostés, con esa unción divina de lo alto, ellos se mantenían siempre hablando de Jesucristo. La Biblia me dice que fue apresado y lo metieron a la cárcel, tomando en nota de que Pedro iba a ser muerto también. Esa era la ley que había, ese era el edicto que había establecido, porque había complacido a los judíos cuando el rey Herodes había mandado a matar a Jacobo a espada. Pero Dios siempre tiene sorpresas. Dios siempre hará lo que Él tenga que hacer a favor de los suyos. Quizás usted ha de decirlo, vamos a hablar un poquito de eso para que no vaya a malinterpretar y vaya a decir: ¿por qué mataron a Jacobo si era discípulo del Señor? Ese era el tiempo de Jacobo, ya Dios se lo quería llevar para su presencia. Pero con Pedro había una tarea más grande, que él tenía que hacer algo para demostrarle a aquel rey, para demostrarle a las personas que Dios es el suficientemente todopoderoso para solucionar los problemas, para dar victoria a los que esperan victoria, para dar sanidad al que espera sanidad, para dar bendición al que espera bendición, porque Dios es todopoderoso. Y entonces dice que el rey aseguró bien y lo dio a 4 grupos de 4. Son 16 hombres armados. Lo metieron a la cárcel y lo aseguraron. Según usted va leyendo, ahí va a ver que un soldado estaba al lado de Pedro, a mano derecha, y a la mano izquierda estaba otro. Pero también había, según la costumbre, había una cadena sujetando a Pedro por los guardias que estaban al lado de él. Entonces no había manera como Pedro saliese de la cárcel. Ya en ese momento, según quizás el pensamiento de Herodes, Pedro también iba a ser
castigado, amedrentado, porque esa es la idea de él. Pero Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Que aunque la crisis esté fuerte, Dios siempre llega a tiempo. Que aunque parezca que el río te va a ahogar, Dios siempre llega a tiempo. Que aunque parezca que la llama está ardiendo alrededor de ti, Dios siempre llega a tiempo. Y su palabra dice que la llama no arderá en ti. Y aunque venga el río, no te va a ahogar, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo soy fiel a mi palabra, no miento, porque yo soy verdadero, el primero y el último. Así está. Pedro estaba bien custodiado. 16 personas al cuidado de Pedro, para que no se escapase, quizás para que no llegasen los que habían creído en Jesús. Y Pedro me llama la atención que los hombres que temen a Dios, que los hombres que son experimentados en Dios, no importa la situación que estén cruzando, siempre están tranquilos, siempre están quietos. Como le dijo Moisés al pueblo cuando venía el ejército de los egipcios detrás de ellos para matarles, y enfrente de ellos, del pueblo de Israel, estaba el mar rojo también. Estaban en el desierto, pero Moisés le dijo: no teman, estén tranquilos, porque Jehová nos dará la salvación en este día. Y es ahí donde vemos que Dios extendió, le dijo a Moisés: extiende la vara, extiéndela sobre el mar. Y el mar, cuando vio que la vara se extendió, al mover de la palabra, se abrió en dos partes, y aquellas personas, casi 1 millón de personas, cruzaron el mar en seco. Eso es lo que Dios hace, cosas grandes y maravillosas para los que esperan en Él. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Si nos vamos en el capítulo 5, versículos 18 y 19, ahí también nos habla acerca de todos los discípulos que juntos estaban hablando acerca del Mesías, que Él había estado en medio de ellos, que debían de aceptar esa palabra, que en Jesucristo hay salvación, que Él es el Salvador del mundo. Siempre ellos hablaban la palabra como ropa de salvación lo hace. Y entonces se levantaron otros, los magistrados, y los metieron a la cárcel. Usted lo va a leer en el capítulo 5, 18, si el hermano lo proyecta. Y ahí nos habla que los metieron a la cárcel pública a todos. Siempre van a haber situaciones en las cuales quizás te vas a preguntar: ¿por qué a mí? Si yo soy ministro de Jehová. ¿Por qué a mí? Si yo canto. ¿Por qué a mí yo oro? ¿Por qué a mí yo leo la palabra? ¿Por qué a mí si yo diezmo? ¿Por qué a mí me llega esto? Si yo hago esto y lo otro, estoy en la iglesia todos los días. ¿Por qué? Es para que tu fe crezca y conozcas más a Dios, que Él no es solamente de nombre, Él es grande en presencia, Él es todopoderoso, Él es más real que nosotros mismos, porque Él ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios todopoderoso, el Shaddai, el Adonai, el todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas. Y esa siempre surge esa queja. Yo ya lo he hecho. Yo ya me he preguntado así. Pero Dios me ha enseñado y me ha dicho: mira, esto es para que veas
que yo no solamente soy Dios de nombre, que dicen Cristo salva y Cristo hace esto y lo otro. Esto es para que veas en ti cómo yo obro, cómo yo opero, cómo yo levanto, cómo yo transformo, cómo yo sano la herida, la enfermedad que sea. Y es por eso que yo puedo decir de un Cristo que sana, de un Cristo que restaura, de un Cristo que levanta a los muertos, de un Cristo que tiene poder para salvar, para perdonar pecados, para levantar tu vida. Si estás triste, solamente levanta tus manos y declara victoria sobre tu vida, y la presencia de Dios te ayudará para seguir hacia adelante. Y ahí me habla. Vamos a juntar esto. Los discípulos estaban presos. Más adelante, allí en el capítulo 12, vemos la situación de Pedro, bien custodiado. 16 hombres sujetos a cadenas. El apóstol Pedro. La Biblia nos habla a través del Salmo, en el capítulo 34 y 6. El salmista dice: este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Él expresa, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.